Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí de nuevo. Aquí hoy tengo una compañía inigualable. Estoy hoy con Isabel Fernández. Ella es otorrinolaringóloga y además es experta en los problemas del oído, dentro de ellos o entre ellos el vértigo. ¿Verdad, Isabel? Hola, muchas gracias Dianis, aquí estoy acompañándola para hablar un poquito de vértigo. Bueno, entonces cuéntanos, Isa, que bueno, vamos a hacer como un abordaje así muy global de lo que es el vértigo y como aprovechando que Isa es experta en esto, entonces por eso vamos a conversar aquí ciertas cosas y ciertos aspectos que pueden ayudarle a las personas que padecen de vértigo o que tienen familiares que tienen esto. Isa, ¿dónde te pueden encontrar? Tengo un consultorio en Ciudad del Río y trabajo en Cliven, que es una clínica especializada en cosas de vértigo y equilibrio. Y también tiene un Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram? Isa Lautorrino. Isa Lautorino. Y recuerda, suscríbete al canal, danos likes y síguenos también en las redes sociales, en las otras redes sociales. Bueno, Isa, entonces, ¿qué es el vértigo? El vértigo es esa sensación que te da de que todo gira a tu alrededor o de que tú te sientes inestable, mareado. Es difícil a veces porque la gente le cuesta identificar, y yo lo vi en un video que tú lo hablaste, le cuesta decir cuál es el síntoma. Entonces hay que camino entre nubes, o que siento la cabeza como inflándose, o que realmente todo se mueve a tu alrededor, y todos pueden ser diferentes maneras de sentir un episodio de vértigo. Entonces son como diferentes síntomas en los que haces que pierdes tu equilibrio, tu capacidad de ver fijo las cosas alrededor. Sí, es un síntoma, recuerden eso, lo habíamos hablado en otro capítulo, en otro episodio. Ya hemos dicho, el vértigo es un síntoma, no es una enfermedad por sí sola, sino que es un síntoma y a veces es muy difícil que una persona logre determinar de qué se trata. Incluso a veces hay cosas como visuales también o cosas oftalmológicas que pueden explicar ese síntoma, ¿verdad? Claro, o sea, el vértigo puede ser producido por lesiones en el cerebro, por problemas oculares, o puede ser específicamente por el oído, pues que es el que nosotros como otorrino tratamos. Pero hay muchos síntomas acompañantes que nos ayudan a saber si es un vértigo de un tipo o del otro. Entonces, si el paciente tiene esa sensación de que todo gira, pero además le dan ganas de vomitar, siente náuseas, entonces nos indica más que es periférico. Si está acompañado de dolor de cabeza, de falta de fuerza del brazo, de las piernas o que ve doble, entonces pensamos más en un vértigo central, o sea, del cerebro. Isa, y por ejemplo en tu consulta, ¿qué tan frecuentes ves pacientes con vértigo? Mucho. En mi consulta de otorrino general, te puedo decir que la mitad de pacientes consultan por vértigo o por otro síntoma, además del vértigo. Entonces pueden tener sensación de oído tapado o una otitis, y eso también va acompañado de su vértigo. Pero es más o menos la mitad de mi consulta es pacientes con esos síntomas. Sí, es bastante común en la consulta de otorrino general tener un paciente con vértigo. Digamos que en los últimos años el vértigo o el enfoque en paciente con vértigo ha avanzado muchísimo. Cuéntanos, por ejemplo, Isa, en un paciente, cómo podemos evaluarlo, qué es lo que ha crecido, ha hecho auge en el entendimiento del vértigo. ¿Qué crees tú que ha sido eso? Muy importante el examen físico, un examen físico completo, y hay signos dentro del examen físico que se han vuelto, digamos, ayudas diagnósticas muy importantes. Hay unas pruebas que son muy fáciles, desarrolladas por un neurólogo colombiano que vive en Estados Unidos, acompañado de unos colegas, y encontró que durante el examen físico podíamos encontrar tres características que nos iban a decir si había signos de alarma, si requería una evaluación urgente por neurología, si era de manejo de otorrino. Entonces en esos pacientes vemos las características del movimiento de los ojos, que conocemos nosotros como nistagmo, un reflejo al mover la cabeza rápidamente y una desviación de la mirada en cierto examen, en una parte del examen físico. Con esos tres puntos que evaluamos durante el examen físico podemos identificar un signo de alarma importante. Entonces, fundamental el examen físico del paciente, porque a veces no tenemos acceso rápido a exámenes diagnósticos, pero evaluar toda la parte neurológica, los pares craneales, ver si tiene algún déficit importante y una historia clínica súper completa hacen que tengamos mucha idea de cómo tratar.
Como también nos ven, digamos, algunos médicos, algunos estudiantes de medicina que ya tienen, digamos, un conocimiento más médico, entonces esto que está hablando Isa se llama el HINTS, HINTS, ¿verdad? Entonces ahora les explicamos más o menos de qué se trata, aunque Isa ya lo mencionó muy bien. Lo que estaba hablando Isa también de la clínica es muy importante para un paciente, ya lo habíamos hablado en un video previo. Cuando vayas a la consulta, ten en cuenta esos síntomas para que le cuentes a tu médico qué es lo que sientes, cuánto te dura la sensación, con qué se despierta, con qué aparece ese síntoma, de qué va acompañado. Todo eso es muy importante y incluso cuánto tiempo. Yo escucho mucho de pacientes que llevan años, por ejemplo, diciendo que tienen esa sensación. ¿Cuál sería, por ejemplo, porque ahí uno podría clasificar como una especie de vértigo crónico? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las cosas de vértigo crónico? Que muchas veces la gente pregunta más por el vértigo crónico que por el vértigo agudo. ¿Cuáles serían esas causas? Entonces, el vértigo crónico puede ser causado por enfermedades autoinmunes, es decir, por el mismo cuerpo que produzca lesión en el oído, por aumento de esa presión en el oído interno, como en la enfermedad de Meniere. Tenemos también la migraña vestibular, que tiene un componente vascular similar al que te produce dolor de cabeza, pero te produce episodios de vértigo. Y hay un vértigo posicional recurrente, es decir, que tiene unos episodios de vértigo y unos periodos asintomáticos y vuelve y presenta el vértigo. Y hay uno que yo creo que es muy importante y es el que es por el uso o el abuso de los medicamentos. Entonces a veces te da la crisis de vértigo y te empiezas a tomar alguno de estos sedantes vestibulares como el de la difeniramina, el dimenhidrinato, y empiezas a tomarlo y lo sigues tomando, y cuando vas a dar consulta llevas 3 años tomándote una pastillita de esas al día y ya eso solo te ha causado un vértigo. Exacto, y eso es una cosa importante para los médicos, obviamente para los pacientes también o las personas que nos ven, porque es muy común que en la consulta de medicina general le formulen ese tipo de medicamentos a los pacientes de manera crónica. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una persona mayor que le mandan indiscriminadamente Mareón, Dramamine, esos son los nombres, digamos, comerciales más comunes de esos medicamentos que menciona Isa, entonces nunca se compensa porque ocurrió de pronto algún evento, ¿no, Isa? Algún evento desencadenó que se presentara un vértigo o una alteración vestibular, pero el uso continuado de esos medicamentos hace que nunca se rehabilite, porque realmente lo que ocurre, Isa me corrige si no es así, es que la mayoría de los vértigos, digamos que se van mejorando es porque el resto de estructuras o el resto de mecanismos fisiológicos que están en relación con el equilibrio ayudan a compensar ese déficit vestibular o ese déficit de la parte del oído que está así, ¿no es así? Claro, o sea, el equilibrio es visión, oído y propiocepción. Entonces, cuando uno de estos falla, los otros dos mecanismos compensan. Si tú permites que el cuerpo logre hacer eso, la mayoría de veces se va a mejorar. Entonces, digamos que en su mayoría el vértigo, la gente tiene la idea como se tiene que quedar viviendo así toda la vida, y no. Realmente muchísimo se cura y muchísimo se controla lo suficiente para no tener una vida normal gracias a los otros mecanismos que se refuerzan a través de las terapias. Entonces, existen obviamente los medicamentos, pero la terapia vestibular es fundamental en el tratamiento de los vértigos. Ayuda mucho a que compensen, a que esa parte visual o la parte de propiocepción ayude a recuperar ese oído que está fallando. Exacto, entonces si estás utilizando algo que inhibe o que hace que no funcione bien tu resto del sistema, entonces nunca te compensas, y eso es una causa, como lo mencionaba Isa, de vértigo crónico, que creo que esa es una de las más frecuentes, sobre todo en pacientes mayores. Recordemos también que un paciente mayor por sí solo, pues por su edad, ya ha tenido alteraciones visuales, ya tiene alteraciones de la propiocepción, tiene de pronto a veces incluso prótesis de cadera, tiene osteoartrosis, y todo eso influye en que no tenga una rehabilitación. Se demora un poquito más, y si toma medicamentos, más crónico es. Y por ejemplo, tú, Isa, ¿qué ves en esos pacientes que son agudos, o sea, que llega el vértigo súper intenso? ¿Cuáles serían esas causas más frecuentes? ¿Qué es lo que ves en tu consulta o es en tu clínica? Una muy frecuente es la neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular que produce unos síntomas muy agudos y que persisten por muchos días. Entonces son pacientes muy comprometidos porque tienen mucho cortejo vagal, muchas náuseas, mucho mareo, inclusive a veces diarrea, están sudorosos, pálidos.
y les cuesta mucho moverse, necesitan ayuda, llegan al consultorio acompañados por alguien porque no pueden ir solos. Entonces es una enfermedad muy limitante, pero con muy buen pronóstico. Logras un tratamiento a tiempo y el paciente se recupera en un par de semanas. Esa es una causa muy frecuente. Y el otro, el vértigo posicional paroxístico, que no da una crisis tan severa, sino que es el paciente que te refiere, pues cada que me muevo me mareo, pero me quedo quieto y mejoro. Y es peor en la cama, peor al girar a cierto lado. Entonces ese es un vértigo mucho más benigno, no compromete tanto al paciente, pero o sea, lo presenta cada vez que se mueve. Entonces sí que hasta que no se trate va a tener los síntomas. Y por ejemplo, para los médicos generales, bueno, aunque ya hablamos del HINS, que serían las pruebas que uno le llevarían a pensar que no sea un vértigo central, un vértigo periférico, ¿qué otras cosas podría uno, porque entonces tenemos un paciente que empieza un vértigo intenso, que sería, uno pensaría, puede ser una neuritis vestibular, pero ¿cuál sería el diagnóstico también que uno tiene que descartar de entrada? Como que otros importantes síntomas ópticos. Entonces, tiene hipoacusia, o sea, sordera, está escuchando menos, tiene el oído tapado o tiene tinnitus, que es ese sonido intenso en el oído. Si tiene uno de esos síntomas, entonces ya nos indica que puede haber un compromiso, una laberintitis, una infección o una enfermedad de Meniere, pues según como se, digamos, complementemos el cuadro, pero hay que preguntar siempre por esos síntomas ópticos. La cefalea, el dolor de cabeza, las lesiones en el pabellón auricular, pensando en un herpes zóster, en un Rapsenhund, y en algunos pacientes hay que evaluar si tiene compromiso, pues en algunos no, en todos los pacientes hay que evaluar si tiene compromiso neurológico, está acompañado de cefalea, de visión doble. Y lo otro que es muy importante es las características del nistagmo. El nistagmo es un movimiento, digamos, ocular que ocurre de manera, digamos, espontánea. Entonces, ese es, digamos que ese es el equivalente, lo que el paciente está sintiendo es lo que nosotros objetivamente podemos visualizar, que no es fácil a veces visualizar, o sea, requiere a veces mucha experiencia y requiere a veces unos lentes especiales, o que otra cosa puede ser. Hay lentes como de aumento, que logran que veas el ojo más visible. Pero realmente la mayoría de neuronitis vestibulares o los síndromes vestibulares agudos, ese movimiento ocular es muy claro al inicio. Entonces cuando ya es una cosa crónica puede que te cueste más, pero casi siempre en el síndrome vestibular agudo, los cuadros agudos, es muy claro el movimiento de los ojos. ¿Qué vamos a ver? Las características de ese nistagmo. Que sea horizontal rotatorio es de periférico, mientras que si es de movimiento vertical o horizontal, vamos a pensar en algo central. Que los dos ojos se muevan a la misma dirección, porque en cosas centrales tú puedes ver uno moviéndose horizontal y el otro vertical. Que no cambie de dirección, o sea, que sea constante. Y eso es importante también cuando uno tiene compañeros. Entonces dejas en la ronda, es importante que escribas la dirección del nistagmo que viste para que el que venga el otro día, si encuentra que cambió de dirección, pueda sospechar en algo central. Entonces eso es fundamental, pues como las características del nistagmo. También se agota, también en el central no se agota, la fijación de la mirada disminuye, en el vértigo de origen periférico, en el central no afecta. ¿Qué otra cosa? Bueno, a veces cuando es posicional, haciendo las maniobras, va a tener latencia, o sea, tienes que esperar unos minutos para que aparezca el nistagmo. Se agota y se demora un poquito en aparecer. Entonces esas son como características de ese periférico. Entonces, hasta aquí hemos visto como una cosa general. Recuerda suscribirte, recuerda seguir a Isa también. Un asunto muy general, pero una cosa muy importante es aprender a hacer un buen examen físico, Isa lo está diciendo, y toda la clínica. Eso es fundamental para poder guiarnos hacia uno u otro diagnóstico. Y obviamente si usted tiene un diagnóstico adecuado, también va a tener un tratamiento que sea adecuado. Hay muchas cosas, por ejemplo, que los pacientes temen cuando sienten eso, y son los tumores del cerebro. O sea, las personas dicen cuando están así que tienen un tumor del cerebro, ¿qué tan frecuente es que un vértigo empiece por o que un tumor del cerebro empiece por vértigo? Realmente no es muy frecuente. O sea, el paciente es muy normal que se sientan muy angustiados. Nosotros vemos muchos pacientes con ansiedad,
con pánico, porque sentir que todo se mueve, que no puedes tener equilibrio, que no tienes independencia es muy agobiante. Pero realmente el tumor cerebral como causa de ese vértigo no es muy frecuente, es un porcentaje muy bajo. ¿Qué es lo que más de origen, lo que a uno le preocupa es un evento cerebrovascular, pero en el escenario de un vértigo muy intenso y muy agudo, ¿cierto? Que sería el diagnóstico diferencial entre central y periférico con esas maniobras HINS. Pero digamos que ¿cuánto porcentaje más o menos uno hace de diagnóstico con el examen físico y la historia clínica? ¿Cuánto es tu experiencia? El 70%, 75% es en esas dos cosas lo tienes. ¿Cuáles serían, por ejemplo, decirle a las personas esos signos de alarma donde tú le dices a un paciente, mira, tienes que ir por urgencias ya, o sea, no te demores en consultar, porque muchas veces los pacientes dejan pasar mucho tiempo con esas sensaciones, pero ¿cuáles serían esos signos? Mira, los pacientes a veces te describen, ¿no?, que tengo mucho vértigo y perdí el conocimiento, eso es un signo de alarma. O sea, los vértigos periféricos del oído nunca se pierde el conocimiento. Un dolor de cabeza muy intenso, que es normal que tengan un poco de contractura cervical y dolor en la parte posterior, pero un dolor de cabeza intenso, que no le permita dormir, pues que sea el más intenso que ha sentido en su vida, pues es signo de alarma. La visión doble o la pérdida de fuerza en brazos o piernas también. Si tú ves al paciente en el examen físico con un nistagmo muy intenso y sin embargo el paciente no tiene unos síntomas de cortejo vagal importantes, o sea, no está con náuseas, dice no, el mareo es leve, ese es un signo de alarma. Porque cuando el nistagmo es intenso, en el periférico el paciente tiene que tener síntomas vagales fuertes. Eso es muy importante para los médicos, ¿cierto? Como de tener esa fineza en la clínica. Tengo un nistagmo intenso, pero el paciente no se ve tan mal, eso ahí ya está pasando algo que necesita neuroimagen, necesita pues una valoración por neurología y otras cosas. A ver, y en cuanto, por ejemplo, ¿tú qué opinas, Isa, del uso de los medicamentos? Uno ve que la gente y los médicos, por ejemplo, un medicamento como la betahistina de manera indiscriminada, o pues casi que todos los pacientes que llegan a mi consulta por vértigo ya los ha visto alguien y están tomando betahistina. ¿Vos qué opinas del uso de la betahistina? O se lo automedicaron, o el de la farmacia, o el amigo que también tiene vértigo se lo pasa. La betahistina tiene sus indicaciones muy específicas. Y cuando la estamos tomando como profiláctico, cuando la estamos tomando para un posicional, en muchos casos no estamos haciendo nada, o sea, no tiene ninguna utilidad. Ahora se usa dosis muy altas, 24 miligramos así, pero en los pacientes de vértigos crónicos que está indicado, nunca ayuda a un síndrome vestibular agudo. O sea, ese paciente que tienes muy mareado y no se te va a mejorar por una betahistina que se tome, porque no tiene ese efecto sedante tan potente. Entonces, en los síndromes vestibulares agudos en la fase inicial no tiene mucha aplicación, es más en procesos crónicos. En procesos crónicos. Bueno, y por ejemplo, cuando tenemos un paciente que es, digamos, una causa frecuente, o no frecuente, pero una causa de consulta, que hay una pérdida auditiva, digamos, súbita y tiene vértigo, ese paciente, ¿cómo se aborda? ¿Qué pensamos? ¿Qué diagnósticos diferenciales hay? ¿O qué hay que hacer, sobre todo a los médicos que les llegan esos pacientes de cuidado, digamos, de familia o médicos de atención primaria? Eso es una consulta, o sea, eso es un tema súper importante, Diana, porque es una urgencia en nuestra área, que a veces se escapa y no tiene la atención necesaria. Tenemos la hipoacusia súbita, que es la persona que de pronto súbitamente deja de escuchar por uno de sus oídos, y a veces puede o no estar acompañado de un vértigo intenso, de mareo y de un tinnitus. Cuando tiene esa triada, digamos, esos tres síntomas, eso es una urgencia y debe ser evaluado rápidamente para iniciar el tratamiento con corticoides. Pueden ser orales o intratimpánicos, pues cuando está pues el especialista pues que tiene la capacidad de ponerlo, pero si no, como médico general uno puede empezarle corticoides orales. Importante, o sea, haces la otoscopia y es un oído completamente normal, entonces no tiene sentido ponerle gotas ni pensar en una otitis, es una membrana clara, pero el paciente está sordo de ese oído, tiene su nistagmo porque va a estar con una crisis de vértigo y tiene el tinnitus intenso. Entonces esos, digamos, que son signos de alarma que requieren tratamiento urgente. Eso es una cosa muy importante y eso mejor dicho debe quedar en la memoria, ojalá, de los médicos que tienen ese contacto, porque a veces a nosotros en la consulta
nos llegan muy tardíos y a veces el pronóstico de la parte auditiva se ve muy alterado por no haber hecho un tratamiento y de impacto. Entonces, ojo con eso. Ya saben, un paciente que tiene una atoscopia normal, que tiene una hipoacusia súbita, que tiene vértigo, lo usual es que no tengan vértigo, sino que sea la hipoacusia solo y el tinnitus, pero a veces está esa triada. Entonces ya saben, inicio de corticosteroides orales y remisión prioritaria a otorrinolaringología. Bueno, y por ejemplo, otra cosa que yo no la veo tan común, pero de pronto tú sí, y es el vértigo en niños. ¿Es algo que, cómo es eso? ¿Es raro? ¿Tú ves pacientes No, con se ve frecuentemente, inclusive muy pequeños. Es un reto para nosotros. Es un reto porque evaluar al niño y que el niño te explique claramente los síntomas es difícil. Algunas veces lo nota más la mamá porque se pone pálido, sudoroso, se queda quietecito o empieza a gritar asustado. La causa más frecuente es una migraña vestibular, es decir, que en el futuro van a ser migrañosos y siendo pequeñitos presentan ese equivalente migrañoso que son las crisis de vértigo. En esos chiquitos es un examen físico obviamente completo como en todos, pero muchas veces sí es necesario pruebas de imágenes como para estar, sobre todo cuando son muy pequeños, seguros pues del diagnóstico. Casi cuando descartamos todo lo demás, pues comprobamos qué es eso. Buscamos esa parte vestibular, pero no es una cosa, digamos que de pronto o es subdiagnosticada o es una cosa rara, pero también puede estar en el escenario de los niños. O sea, el vértigo es una cosa transversal, tanto pues en todas las edades. Y has mencionado mucho, Isa, el vértigo migrañoso. Hemos mencionado el vértigo migrañoso. Contanos de qué se trata eso. Es una enfermedad que, digamos que en los últimos años empezó a tratarse más, a evaluarse, a diagnosticarse, porque se veían unos pacientes con unos cuadros de síntomas ópticos con crisis de migraña, pero que de pronto en otro momento presentaban solo, no crisis de migraña, crisis de vértigo, y en otro momento presentaban el vértigo sin los síntomas ópticos. Entonces decía uno, pero parecía un Meniere, y resulta que no, porque ya no tiene tinnitus y no tiene la hipoacusia, y se fue descubriendo esta entidad que tiene un componente vascular y presenta síntomas a veces muy inespecíficos. El paciente puede sentir que todo da vueltas, pero a veces que caminan nubes, o que efectivamente después de un efecto de un factor desencadenante, de no dormir bien, de algún alimento que le desencadena en algunos momentos dolores de cabeza, en otros momentos le presenta un episodio de mareo. Entonces son pacientes que tienen antecedentes de migraña, pero empiezan a presentar episodios de vértigo. Bueno, ese es otro tema. Y hay otra cosa que me pasa mucho en la consulta, y es que a veces las personas se quedan como, cuando tienen, por ejemplo, en el escenario un vértigo posicional paroxístico del niño, que lo hablaba Isa ahorita, que es esa sensación de vértigo que aparece por segundos en relación a algún movimiento específico de la cabeza, y entonces se quedan muy extrañados porque uno les dice, no, esto no es de medicamento, sino que lo que vamos a hacer es una maniobra, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente es eso y qué efectividad tiene la maniobra, o qué piensas de los tratamientos ahí en ese caso? Ese vértigo es el más frecuente, que es digamos algo bueno para nosotros y los pacientes porque podemos ayudarlo con facilidad. Entonces es el vértigo, como lo describiste, de segundos. El resto del tiempo es un paciente que está capaz pues de hacer su vida normal, y los medicamentos no le colaboran. O sea, a veces cuando está muy sintomático yo le digo, bueno, sí, que tiene muchas náuseas, pero realmente no es de medicamentos y es de una efectividad las terapias, las maniobras, pero sabiendo hacerlas, porque a veces las vemos o las ven o toman una hojita que le dieron a otra persona de rehabilitación, la hace y no le funciona. No le funciona porque esas maniobras son muy útiles, pero si las hacemos correctamente para el canal, para el oído que está afectado. Entonces son de mucha utilidad. La mayoría de pacientes mejoran, más del 80% con la primera maniobra y casi todos con la segunda. Hay obviamente unos casos difíciles. ¿Cuáles? Los que tienen varios canales comprometidos o los que tienen afectados ambos oídos. Más frecuente en pacientes, por ejemplo, que tuvieron un trauma craneoencefálico, un golpe, un accidente, una caída, y entonces esos se afectan varios canales. Pero la mayoría de pacientes tienen el de un solo canal, que con la terapia va a mejorar. Y ese vértigo es el más común de todos, o sea que tenemos, digamos, manera de ayudar
a la mayoría de personas. Y eso es importante porque, como les digo, a veces las personas se quedan como, pero ¿cómo así? No me van a mandar medicamentos, pero y es un asunto como milagroso la maniobra, cuando funciona bien, entonces uno la hace y el paciente la vuelve a repetir y ya no siente ya no tiene la sensación, pero queda siempre con la idea, ay, pero ¿por qué no me mandan los medicamentos? Pero es que el vértigo no es, digamos, como les dijimos, un síntoma, entonces lo que se requiere es diagnosticar qué es lo que lo está produciendo y así guiar el tratamiento específico, y como la mayoría son vértigos posicionales, entonces la mayoría se manejan es con maniobras, y los otros, por ejemplo, los vértigos crónicos, en el escenario de una neuritis vestibular, por ejemplo, que a veces el paciente puede quedar un tiempo con una sensación de inestabilidad, la terapia vestibular es una excelente opción. Háblanos de la terapia vestibular, Isa, ¿qué es eso? ¿Dónde se puede hacer? Esa tiene su clínica, esa posibilidad, ya saben, es Cliven, que está recién inaugurada en San Diego, ¿cierto? La Clínica de Oftalmología San Diego. Ahí hay dos cosas. Una es la terapia vestibular en los vértigos posicionales, que es hacer la maniobra. Muchas veces ni siquiera lo tenemos que mandar a terapia, sino que nosotros mismos con la primera maniobra en consulta lo solucionamos, y es, digamos, maniobras fáciles de hacer, y hay algunas que le podemos, unos ejercicios para que el paciente haga en casa. Pero ya esos otros que ya llevan mucho tiempo, el que tomó medicamentos muchos años, el que ya tiene pues enfermedades con compromiso auditivo y otras cosas, o el que quedó con un mareo residual, un mareo persistente por haber estado con vértigo tanto tiempo, se benefician de unos ejercicios específicos que se hacen reforzando esos tres sistemas: el visual, el auditivo y la propiocepción. Entonces se hacen ejercicios en los que se le hacen, mientras el paciente se mueve, va mirando fijamente cosas, o se acuesta y se le mueve la cabeza, hace pues diferentes ejercicios dirigidos por especialistas en terapia vestibular que tienen la capacidad de identificar dónde está tu debilidad y según eso realizar la terapia. Por eso no es muy útil hacerla uno, por lo menos inicialmente, sin tener una instrucción, porque claro, si mi problema es de este oído y la terapia que estoy haciendo es para este, pues no voy a notar ninguna mejoría. Entonces la evaluación inicial para esa terapia vestibular es fundamental. Hay ejercicios que hará la terapista y hay otros que te pueden mandar para la casa, para reforzar ese asunto. Entonces eso es muy interesante, y hoy en día hay muchos sitios pues donde se puede hacer. Cliven es líder en eso, entonces ténganlo ahí anotado para que vayan a Cliven a buscar a Isa y también en su consulta. Bueno, y vamos a hablar por último ¿de qué hablamos? ¿Qué te queda ahí como en remojo? ¿Qué más les quieres decir aquí a las personas que nos están viendo? A los médicos los invito a que siempre que necesiten en mis redes pueden hacerme consultas, pero que es importante ese examen físico en los pacientes. A veces uno le tiene sustico al vértigo, o como tiene la idea de que va a ser para siempre el paciente, pues que no hay nada que hacer y que se aguante. Se puede tratar, la mayoría se trata, se puede recuperar, y vemos unos casos súper lindos de vértigos de 3 años que ya pueden recuperar esa vida normal. No perderle el miedo a hacer un examen físico completo. Tú tienes unos videos muy interesantes con esos tips que nos ayudan, porque yo sé que el tiempo que tenemos en consulta tampoco es tan amplio, pero si uno identifica, tiene claro como las 4 o 5 cosas que debe ver en ese paciente, esas características del nistagmo, si no tiene focalidad neurológica, y la historia del paciente, cuánto tiempo lleva con eso, qué es lo que siente y de qué otros síntomas se acompaña, es fundamental. Y para los pacientes que tengan claro pues, o la esperanza de saber que uno no tiene que quedarse viviendo con vértigo. Eso es muy importante, ¿no? Es que es triste que una persona, o sea, el vértigo en sí va a deteriorar la calidad de vida, por el tiempo que sea, y si es un vértigo crónico, eso va a ser un matador, y además porque hay algunos pacientes incluso que lo que desencadenan es un miedo a la caída, entonces no se mejoran, a veces es por esa sensación de miedo. Hay una cosa que sí me preguntan mucho, y es, por ejemplo, qué hacer en los pacientes que no se puede montar a un carro pues porque vomitan a la cuadra, que se llama la cinetosis.
¿hay alguna alternativa para, además de los medicamentos? Pues porque estamos hablando, si uno se va para Cartagena de vez en cuando, pues se toma su mareol. Perdona, y no estoy, campaña no estoy haciendo para el mareol, pero esto es más común, sino que son viajes incluso a veces cortos, que podemos ofrecer a estos pacientes. Imagínate, nosotros tenemos niños que se vomitan todos los días cuando van en el bus al colegio, eso es un trauma para ellos. Y existe terapia, se hace terapia específica con la parte visual y los pacientes se recuperan completamente. O sea, eso tiene muy buen pronóstico con el tratamiento adecuado. O sea, que ojo, porque eso es una cosa importante para, incluso mi sobrino era así, ya se fue habituando, pero no, todos los días vomitaba de ida y de vuelta a su casa. Entonces es horrible, porque es todos los días en ese trance. Entonces, bueno, ya saben, suscríbanse, pueden buscar a Isa en sus redes otra vez, ¿cómo se llama tu? Isa La Otorrino, y en Clínica Cliven nos encuentran. Bueno, en algún momento volveremos a hablar con Isa, te agradezco mucho que estés acá. A ti, muchas gracias. Con mucho gusto. Y vamos a seguir hablando con muchas cosas porque Isa, además de ser experta en vértigo, también es experta en muchas otras cosas, por ejemplo, en los problemas auditivos, y también es experta en senos paranasales. Entonces, mejor dicho, vamos a tener estas conversaciones. Si ella quiere, pues me acompaña. Claro, yo encantada. Bueno, nos vemos.